derecho internacional. Es un tema relativamente simple, en el sentido de que, no digo que sea fácil, ¿no? Es simple, en el sentido de que vamos a conocer cuáles son los sujetos del derecho internacional. Primero, saber qué es un sujeto del derecho internacional, ¿no? En casi todas las materias conocen ustedes sujetos del derecho laboral, sujetos del derecho. ¿Qué vamos a ver cuáles son los sujetos del derecho internacional público? ¿Ya? Google. Aquí están por demás en la primera parte del texto nos habla de qué es lo que considera, cómo considera la Corte Internacional de Justicia a los sujetos del derecho internacional. Y lo primero que dice en el primer párrafo dice que los sujetos de derecho de un sistema jurídico no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de la comunidad internacional. Siempre se usa ese término, ¿no? La comunidad internacional rechaza lo que hizo Rusia, digamos, ¿no? La comunidad internacional es un concepto bastante ambiguo, también abstracto, esto de la comunidad internacional. Pero se habla mucho, hasta en las noticias, cuando hay noticias de otros países, la comunidad internacional rechaza lo que ocurre en Venezuela y no sé qué. Pero esa comunidad internacional no solo está compuesta por estados, ¿ya? Es fácil decir que la comunidad internacional solo está compuesta por estados. No es así. La comunidad internacional está compuesta por una pluralidad de sujetos. ¿Ya? Entonces, la Corte Internacional de Justicia se da cuenta de esto. Y esto es lo que dice, ¿no? Y no todos los sujetos del derecho de un orden jurídico son idénticos, pueden ser diferentes, distintos. ¿Okay? En segundo lugar, dice que esto es resultado del desarrollo del derecho internacional en el curso de la historia. Bien. En el curso de la historia, tema 4. Entonces, en la historia del derecho internacional, había una serie de sujetos del derecho internacional. ¿Ya? Una serie de sujetos. Esos sujetos no siempre han sido los mismos. Es muy común decir que son los estados, ¿no?, los principales sujetos. Y es cierto, hoy por hoy, los estados son los principales sujetos del derecho internacional, ¿no? Principales sujetos del derecho internacional. Pero no son los únicos, ni tampoco en toda la historia del derecho internacional los estados siempre han sido los principales sujetos. Antes de los estados existían los reinos.
había estados modernos como hoy. Y antes de los reinos estaban los imperios. O al mismo tiempo. Estos eran sujetos también de derecho internacional en la antigüedad y en la Edad Media. En la antigüedad y en la Edad Media. No había estados modernos. El Estado moderno, para el derecho internacional, surge en 1648 con la paz de Westfalia. ¿No? Para la historia del derecho internacional, cuando surgen los estados modernos, es en este año, 1648, en la paz de Westfalia. Muy bien, podrían tener forma de reinos, habían reinos todavía en 1648, pero para las relaciones internacionales, esos reinos eran entendidos como estados, la soberanía del Estado, ¿ya? Su soberanía. Y surge esa categoría de soberanía del Estado en 1648 en la Plaza de España. Pero hoy, como les digo, ya no hay reinos. Si bien algunos países son una monarquía, tienen monarquía, esa monarquía es constitucional, ¿no? Y quiere decir que los poderes del rey, de la reina, están limitados constitucionalmente, ¿no? Y no son poderes como antes que tenía el rey o la reina ilimitados, ¿no? No había constituciones ni nada por el estilo. Entonces, esto es, ¿no?, lo que nos quiere decir la Corte Internacional de Justicia, que los sujetos del derecho internacional son resultado de la historia del derecho internacional, y en la historia han ido surgiendo otros sujetos del derecho internacional, a partir principalmente del siglo XX. Surgen los otros sujetos del derecho internacional. Por ejemplo, en el siglo XX surgen las organizaciones internacionales. Si bien en el siglo XIX ya habían algunas organizaciones internacionales, no se las reconocía como sujetos del derecho internacional, es decir, no tenían la capacidad, por ejemplo, de suscribir tratados o acuerdos. Hoy, a partir del siglo XX, las organizaciones internacionales gozan de esa capacidad de suscribir tratados o acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes. Jurídicamente vinculantes. ¿Okay? Pero ahorita vamos a ver qué otros sujetos del derecho internacional van surgiendo, ¿no? Veamos conceptos, ¿no? Hay un profesor, Verdross, está mal escrito Verdross, define a los sujetos del derecho internacional público como aquellas personas, no noten nada porque todo está en el texto, por si acaso, tienen algunas cosas anotadas como lo pueden hacer. Dice, los sujetos del derecho internacional público son aquellas personas cuyo comportamiento regula directamente el orden jurídico internacional. Otro profesor, Melo, brasilero, da otra definición. Dice, son personas o sujetos internacionales los destinatarios de las normas jurídicas internacionales. Entonces, ¿qué es un sujeto del derecho internacional? Podríamos definir de la siguiente manera, que son aquellas personas jurídicas, porque son eminentemente personas jurídicas, y naturales, en algún caso. Son personas jurídicas principalmente y luego naturales, que son destinatarios
de las normas jurídicas internacionales. Además, los sujetos del derecho internacional gozan de la capacidad de, en este caso, pero no todos los sujetos, hoy vamos a ver las diferencias, crear normas y al mismo tiempo ser los destinatarios de esas normas. Vamos a ver ahora cuáles son esos sujetos. ¿Okay? Aquí, en la segunda página del texto, hay tres organizaciones, perdón, hay tres clases de sujetos que se incorporan. Pero hay otros más. Los estados, como dijimos, que son los principales sujetos del derecho internacional. Las organizaciones internacionales. Y por último, tres, las personas. Pero las personas somos sujetos del derecho internacional precisamente por el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, porque hay tratados internacionales sobre derechos humanos, cuyos destinatarios y beneficiarios de esos tratados somos nosotros, las personas naturales. Pero podría decirse que las personas, nosotros, somos sujetos del derecho internacional, pero limitados, porque no podemos crear normas internacionales, así como lo que pueden crear los estados o las organizaciones internacionales. Somos sujetos limitados, solo somos beneficiarios o destinatarios de esas normas. No podemos participar en la formación o creación de los tratados internacionales como los estados o las organizaciones internacionales. ¿Entienden? Entonces, las personas somos sujetos limitados. Solo somos destinatarios o beneficiarios. Pero hay otros sujetos no estatales del derecho internacional. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son esos otros sujetos. Vamos a ver. Otros sujetos son los siguientes. Primero, la Santa Sede o Vaticano. Sí. Precisamente, el Vaticano es reconocido por los demás estados como el estado más. Es el estado cuyo territorio es el más pequeño del mundo. Tiene más o menos kilómetro y algo más de diámetro. ¿Ya? Está dentro de la ciudad de Roma, está dentro de otro estado, que es Italia, ¿no? Pero goza de ese reconocimiento, goza de esa independencia. Dentro del Vaticano no se aplican las leyes italianas, se aplican las leyes del Vaticano. Cuyo representante es el Papa, ¿no? El Papa no solamente es el jefe supremo de la Iglesia Católica, ¿no? Es también el representante para los actos de derecho internacional. El Papa tiene el poder de suscribir tratados. Sin embargo, por la práctica, porque en la Edad Media, el Vaticano, la Santa Sede, comenzó por la vía de la costumbre, a suscribir acuerdos, pero esos acuerdos, los acuerdos del Vaticano por Santa Sede se llaman concordatos.
concordatos son tratados internacionales. Pero se usa ese denominativo, ese nombre, por costumbre. Es decir, son todos los acuerdos que el Vaticano ha suscrito con otros países. ¿Ya? Se llama así concordatos desde hace más de 1000 años. Desde hace más de 1000 años. O sea, ahorita fíjense, por costumbre, ya está difícil cambiarle el nombre, ¿no?, a los acuerdos que el Vaticano ha suscrito por más de 1000 años. Esos concordatos se hacían antes con los reinos. La Iglesia Católica, creo yo, si tal vez estoy equivocado, debe ser la institución bien más antigua en el mundo occidental, ¿no? Debe ser la institución que viva durante más tiempo en el mundo occidental, ¿no? Desconozco en el mundo árabe, en el mundo de Asia, no sé, hay instituciones más antiguas, tal vez sí, pero el mundo occidental es el Vaticano, la institución más antigua. Y desde ya, hace más de 1000 años, escribían los papas concordatos. Principalmente lo hacían con reyes, que son acuerdos a los cuales arribaba la Iglesia. Pero también muchos de esos acuerdos, la Iglesia Católica en la Edad Media tenía ejércitos, ¿no? Tenía el poder de tener un ejército, algo que ya no tiene hoy, ¿no? Pero además contaba con el apoyo de los ejércitos de los reinos católicos. De ahí, por ejemplo, que en el año 1000 se emprendieron estas famosas cruzadas, ¿no? ¿Alguien sabe qué eran las cruzadas? ¿Son los conflictos? Claro, los conflictos, pero ¿de qué trataban los conflictos? ¿Contra quiénes? De Google, ¿qué eran las cruzadas? ¿Cómo? Alguien que lea. A ver, vamos. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares y religiosas organizadas por la Iglesia Católica y las potencias cristianas de Europa Occidental entre los siglos XI y XII, principalmente para recuperar Tierra Santa, incluyendo Jerusalén, de manos musulmanas. Muy bien. Entonces, no recuerdo cuál era el papa entonces que emprendió estas cruzadas. La idea era tomar la Tierra Santa de Jerusalén, ¿no?, y cristianizarla, arrebatárselas a los árabes y a los judíos, ¿no?, que vivían en la zona. Entonces, este papa, junto con el rey de Francia, el rey de Inglaterra, el rey de España, el rey de Portugal y el rey de algún otro país, no recuerdo cuál, se aliaron para invadir, ¿no?, Tierra Santa, Jerusalén. Lograron tomar Jerusalén por 100 años. Por 100 años fue gobernada Jerusalén por la Iglesia Católica. Solo que después de 100 años retoman los árabes el poder, ¿no? Ahí había un famoso líder y un, no recuerdo cómo le dicen al rey de los reyes árabes, pero se llamaba Salah ad-Din, que además era un rey guerrero. Él vuelve a tomar Jerusalén después de 100 años, de que ya Jerusalén estaba cristianizada, básicamente. Y comenzaron varias guerras, ¿ya? Y al final los árabes logran tomar Jerusalén, ¿no? Ganan la guerra de las cruzadas, que duró alrededor de 200 años, más o menos. Una serie de batallas, ¿no?, que duraron 200 años. Fíjense cómo el ser humano, por la religión, es capaz de llevar adelante 200 años de guerras, por sus creencias. En esa época se creía que lo que... Si hoy nomás hay gente que cree que sus creencias son la verdad absoluta de todo, imagínense hace 1000 años, ¿no?
daban la vida por esas creencias. ¿Ustedes hoy día darían la vida por sus creencias? ¿Darían la vida por la patria? No es. ¿Qué es la patria? No me conviene. Ahora ya las cosas han cambiado muchísimo. Pero hace 1000 años ocurrió eso. La iglesia llegaba con los árabes a concordatos, que algunos eran acuerdos de paz. Acuerdos de paz. Hay una buena película sobre las cruzadas, se llama así Las Cruzadas, véanla. Había un rey, cuando ya los cristianos, la iglesia católica logra tomar Jerusalén, todas las Belén en sus pueblos, por 100 años, entre los reinos de Europa, lograron esa conquista, se ponen de acuerdo para elegir a un rey. ¿Ya? El último rey, antes de que tome Salahadín de nuevo Jerusalén, era un rey leproso, ¿ya? Europeo. Él nació ahí, nació en Jerusalén, ¿no? Y era muy joven, creo que tenía 17 años, 18 años, pero era leproso y usaba una máscara de acero, para que no le vean la cara. Y él era el que negociaba con Salahadín, que Salahadín no invada Jerusalén. Hubo una serie de acuerdos de tratos para que no se dé eso, ¿no? Para postergar la invasión de los árabes. Entonces, vean la película, es muy interesante, se llama Las Cruzadas. Bueno, pero entonces la Santa Sede es capaz de suscribir concordatos. La Santa Sede recién en 1928, si no estoy mal, 29, va a obtener su independencia respecto a Italia. ¿Ya? Los italianos no querían reconocer que el Vaticano sea un Estado independiente. ¿Ya? Pero en 1928 logran ese reconocimiento y se suscribe un acuerdo, un tratado con Italia, para que Italia reconozca la independencia del pequeño territorio, básicamente es la Basílica de San Pedro, todos esos lugares donde está el Vaticano, que es este territorio del Vaticano donde solamente ahí está vigente la ley del derecho canónico católico romano. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende, no? Entonces, Bolivia, por ejemplo, tiene varios concordatos suscritos desde la independencia de Bolivia. De hecho, en 1826 se suscribe el primer concordato donde el Papa le reconoce la independencia a Bolivia. O sea, esto es algo importante. En la independencia de Bolivia es algo que no está en muchos libros. Hay un libro de Alcides Arguedas, Historia de Bolivia se llama, es un libro escrito a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No, sí, principios del siglo XX, por Alcides Arguedas, el famoso literato boliviano. Él habla de cómo Bolivia obtuvo el reconocimiento por parte del Papa de la independencia de Bolivia, ¿no? El Papa no quería reconocer la independencia de las nuevas naciones latinoamericanas. ¿Por qué? Porque su aliado histórico siempre ha sido el rey de España, ¿no? Pero es algo que se logra por una misión diplomática que manda Bolivia. El mismo Simón Bolívar es el que gestiona esa misión diplomática hacia el Vaticano para que se reconozca la independencia de la República de Bolívar, ¿no? Se llama primero así, República de Bolívar, ¿no? Todos íbamos a ser bolivaristas. Claro, pues no es, no se cambiaba el nombre. Los vicemayas deben estar renegando por lo que acabo de decir. ¿No? ¿Cómo pues? Bueno, a ver, vamos. Los beligerantes. Entidades no estatales. Hay entidades no estatales que pueden ser reconocidos como sujetos del derecho internacional. Entidades no estatales, como, por ejemplo, los beligerantes en una insurrección
armada que puede darse en un país. Hay grupos que pueden tomar armas y levantarse contra ese país. Esos grupos de beligerantes tienen derechos, ¿ya? Para esto, para los derechos de los beligerantes, está el derecho penal internacional. ¿Okay? El derecho penal internacional, que establece que los beligerantes, cuando no están en una situación de combate, no pueden ser asesinados. Por ejemplo, no podrían ser asesinados en una situación de combate simplemente. Y además, a los beligerantes se les reconoce la condición de tal cuando el gobierno de su país es una dictadura, ¿no? Se convierte en una dictadura y el pueblo no tiene otro remedio más que alzarse contra ese gobierno. Primero el pueblo va a la desobediencia civil, ¿no? Luego una resistencia y luego una beligerancia. Los beligerantes es cuando ya hay un grupo armado que se enfrenta en contra del ejército del Estado. ¿Entienden? El caso de Siria, ¿no? Siria es un país que ha tenido una guerra civil en los últimos 10 años, ¿no? Que recién nomás este año ha terminado con la huida de su dictador Bashar al-Assad. Esa guerra civil comenzó hace 10 años más o menos, o algo más, y con un éxodo de migrantes, más o menos casi 6 millones de sirios tuvieron que escapar de su país de la guerra civil. ¿Por qué? Porque el presidente Bashar al-Assad se convirtió en un dictador, hubieron gente que no estaba de acuerdo con las decisiones que él tomó. Primero comenzó a prohibir derechos de las mujeres, ¿no? Que ya habían tenido mujeres el derecho al voto, él anuló el derecho al voto de las mujeres, una de las causas del levantamiento, ¿no? Claro, había otros grupos que estaban a favor de él, ¿no? A favor de él. Comenzó a tomar una serie de medidas económicas, como por ejemplo no exportar ciertos productos, afectar a ciertos grupos, varias cosas, ¿ya? La cuestión es esta, que se llega a una guerra civil. Y los civiles se convierten en beligerantes, que se enfrentan contra el ejército del Estado sirio, ¿ya? Entonces, los beligerantes son otros sujetos del derecho internacional con derechos. ¿Listo? ¿Se entiende? Bien. Pues si no se entiende, levanten la mano y pueden participar. Los beligerantes serían como los caudillos, ¿Cómo qué? como los caudillos, los líderes de un movimiento. Claro, los líderes del movimiento también son beligerantes. Pero los beligerantes son todo un grupo armado que se levanta. Sean caudillos o caudillos o seguidores de los caudillos, eso es indistinto. ¿Ya? Bien. El fenómeno de la descolonización, movimientos de liberación nacional. Vamos. Movimientos de liberación nacional. Así se les ha ido llamando, que en otras palabras son también una especie de beligerantes. Pero a ver, ¿cuál es el contexto en que surge un movimiento de liberación nacional? Cuando hay una colonia, ¿ya?, de un país, hay un proceso de independencia. Entonces, la colonia se levanta en armas en contra de su ente colonizador, ¿no? Entonces, ahí los que se levantan en contra del Estado colonizador pretenden la independencia y también gozan de derechos de estas personas, ¿no? Por ejemplo, que también está regulado por el derecho internacional penal, el derecho penal internacional, como por ejemplo la prohibición de la práctica del genocidio. O sea, cuando estoy diciendo que son sujetos, también ellos tienen la obligación de no cometer genocidio, por si acaso.
ni que se les cometa genocidio a ellos. ¿Ya? Es una de las provisiones del derecho penal internacional. De hecho, ha habido una cuestión importante acá en la ex Yugoslavia. La ex Yugoslavia ha sufrido un proceso de balcanización. Entonces, varias regiones de Yugoslavia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, todas estas, Serbia, Montenegro, entra en una guerra civil, ¿ya? Porque había un gran regionalismo y la ex Yugoslavia básicamente era un país formado por la antigua Unión Soviética. Pero la fuerza los obligaron a unirse, cuando históricamente son grupos contrarios, ¿no? Pero cuando se viene abajo la Unión Soviética, la ex Yugoslavia ya no tenía un soporte para seguir manteniéndose unida, ¿no? Que no existía la Unión Soviética. Por lo tanto, comienza el proceso de balcanización, que es de división del país a través de guerras civiles. Y entonces, algunos grupos se hicieron denominar de liberación nacional para poder formar su propia nación. Lo que era antes la ex Yugoslavia, ahora se llama Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Serbia, ¿ya? Estados diferentes. Entonces, estos grupos armados también lo que buscan es que, obviamente, alcancen su independencia, se les reconozca su independencia, pero en ese proceso, en ese tránsito de luchas, ellos tienen derechos y tienen también obligaciones, como les decía, ¿no? La obligación de no, por ejemplo, matar a prisioneros de guerra. Es otra obligación del derecho penal internacional. Los prisioneros de guerra son, se supone, ya gente desarmada, ¿no? Se entiende que la guerra también tiene sus leyes, que viene desde el derecho romano, ¿no? Es ilegítimo matar a una persona desarmada. O sea, si vas a estar en combate, es legítimo matar ahí porque estás luchando contra alguien que también está armado que puede matarte a ti, ¿no? Pero si vas a matar a prisioneros de guerra, que es gente desarmada, eso es ilegítimo y es contrario al derecho penal internacional. ¿Ya? Bien, esos son hasta aquí algunos otros sujetos del derecho internacional. Territorios bajo mandato, tutela o fideicomiso internacional. La Orden de Malta. A ver, vamos a ver el caso de... está la Orden de Malta y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Orden Soberana de Malta. A ver, googleen. Pongan Orden Soberana de Malta. Unos, ¿ya? Busquen esto y otros busquen la Cruz Roja Internacional. ¿Y en quiénes han encontrado la Orden Soberana de Malta? Fuerte. La Soberana Orden de Malta, también conocida como la Orden de Malta, es una orden religiosa católica con estatus de sujeto de derecho internacional, enfocada en actividades humanitarias y médicas en todo el mundo. ¿Cuándo fue creada? A ver, más fuerte. Fundada en Jerusalén en el siglo XI, es una orden religiosa laica de la Iglesia Católica. 1048. En 1048. Tiene casi 1000 años. Imagínense. Esta es otra institución sumamente antigua, ¿no? Pero que ha sido fundada
en el contexto de las famosas cruzadas que hablábamos antes. ¿Ya? A ver, algunas monjas y curas de la iglesia que fueron enviados a Jerusalén para colonizar Jerusalén. Ese era el propósito, ¿no? Colonizar Jerusalén. Que Jerusalén deje de ser judía y árabe y que se convierta en tierra cristiana. Entonces fueron enviados muchos jóvenes, gente no tan joven, mujeres y hombres, cristianos, curas, monjas, a eso. Y ellos veían que había mucha matanza en las batallas que eran sumamente sangrientas, ¿no? Los cruzados, que eran los soldados, llevaban su armadura, ¿no? Y tenían aquí una cruz roja, ¿sí? Que simbolizaba que eran cristianos. Entonces, ocurre que en una de esas batallas había un montón de heridos, demasiados heridos. Porque no fue fácil expulsar a los árabes, ¿no? Entonces requirió de muchas batallas, mucha muerte, ríos de sangre, ¿no? Que corran, todo por toda una ambición de la Iglesia Católica, porque además esa zona es una zona muy rica en oro. Siempre el lado económico está ahí, no era solo porque hay tierra santa y hay que cristianizar. No, la gente por lo general no siempre da su vida solo por eso, sino también por dinero, ¿no? Entonces la iglesia buscaba el oro que había en Jerusalén y lo logran obtener, ¿no? Pero entonces este grupo, hay un grupo de curas y monjas que se reúnen y fundan la Orden Soberana de Malta, cuyo propósito es ayuda humanitaria, auxilio a todos los soldados caídos en batalla, primero, ¿no? Entonces, se funda en Jerusalén. ¿Pero por qué de Malta? Malta es una isla que está entre Italia y más o menos en el mar Mediterráneo, ¿no? Muy cerca de Italia, que era un lugar de paso para llegar a Jerusalén por barco. Entonces, muchos de los soldados llegaban a la Orden Soberana de Malta cuando estaban retornando, muchos heridos, para volver a sus países. Entonces, ¿han visto esta película Robin Hood? Hay una última con Russell Crowe, veanla, es muy buena. Uno de los ejércitos que estaba retornando era el ejército de los ingleses, ¿ya? Con el mismo rey Ricardo Corazón de León, ¿no? El mismo rey, que pasó a la historia como uno de los reyes más benévolos, pero cuyo hermano lo sucede en el trono y su hermano ha sido uno de los reyes más desgraciados. Fíjense, ¿no? Como hay tanta diferencia entre un hermano y otro, ¿no? Está Robin Hood. Robin Hood, que es un personaje mítico y todo eso, que robaba a los pobres, y a los ricos para a los pobres. Esa es la historia, ¿no? De Robin Hood. Ahí se ve cómo llega a Robin Hood a tomar el lugar de un noble. Pero en el retorno se quedan en Francia, ¿no? El rey de Inglaterra, y el rey de Inglaterra dice, bueno, pues los franceses se han ido al Medio Oriente igual y se han quedado aquí desarmados, aprovechamos que estamos de paso para tomar Francia, ¿no? Y quieren ocupar Francia de los ingleses, lo cual no logran y tienen que retornar así sin nada a Londres. Pero ahí se ve cómo están retornando de las cruzadas, ¿no? Fíjense que si bien se aliaban los estados con reinos europeos, cristianos, contra los árabes, pero entre ellos seguían teniendo sus rencillas, entre ellos seguían teniendo sus guerras. Esa era la realidad. Entonces, la Orden Soberana de Malta es la institución más antigua de ayuda humanitaria que existe, ¿ya? Pero que ya en el siglo XIX se le va a sumar otra institución también de ayuda humanitaria, que es el Comité de la Cruz Roja Internacional. ¿Y qué contado? La Cruz Roja Internacional, ¿cuándo fue fundada? En 1863. Ok, ¿y después qué nos dice?
una organización humanitaria neutral, imparcial e independiente. Su misión es proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas por conflictos armados o desastres naturales y prestarles asistencia sin discriminación. Está compuesta por varias entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en muchos países. Y ha sido fundada en Ginebra en 1863. Su creador es Henry Dunant, un empresario suizo que quedó horrorizado tras presenciar la sangrienta batalla de Solferino en 1859 durante la guerra entre Francia y Austria en Italia. De Francia y en Italia. Muy bien, sí. Es que ambos, igual que la Orden Soberana de Malta, la Cruz Roja Internacional fue creada por eso, porque sus fundadores estaban escandalizados de la barbaridad de las guerras, ¿no? de las batallas y de la miseria que dejaban, ¿no? A su paso, y de la muerte que dejaba a su paso. Entonces, alguien tenía que hacer algo, ¿no? Hasta entonces tampoco a los gobernantes no les importaba la vida de sus soldados, ¿no? Entonces, no se organizaba ayuda humanitaria ni nada. Entonces, la Cruz Roja viene a reforzar el trabajo también de la Orden Soberana de Malta. Entonces, tenemos otra institución internacional que no es un Estado, no, son organizaciones internacionales, podría decirse, pero a diferencia de estas organizaciones internacionales, estas están conformadas por Estados, ¿no? Ejemplo, ahorita vamos a ver qué desarrollo. El máximo ejemplo a nivel mundial es la ONU. La ONU es una organización internacional, pero compuesta por estados, cuyos miembros solo pueden ser estados. En cambio, estas también son organizaciones internacionales, pero sus miembros no son estados, son personas naturales que desean ser parte de la organización, ¿no? Pero estas organizaciones tienen, los estados les han reconocido la capacidad de suscribir tratados. Pueden suscribir tratados la Orden de Malta y la Cruz Roja. Y de hecho tienen con los estados. Al igual como, por ejemplo, la Santa Sede tiene concordatos con Bolivia, por ejemplo. De ahí que hay concordatos que ya desde la creación de Bolivia que se suscribieron, donde Bolivia les exime de impuestos a la Iglesia Católica. Por eso es que las iglesias, las parroquias, todos no pagan impuestos. No pagan impuestos. Por vía tratado, ¿no? Por vía concordato, ¿no? O sea, que si quieres tú, ahora que pague, si viene un gobierno y les dice, bueno, ahora tienen que pagar impuestos, las iglesias, parroquias, qué sé yo, la Iglesia Católica, si bien puede hacerlo es un gobierno, pero no sin violar, sin vulnerar un tratado internacional, un concordato. Y para no violar eso tendría que Bolivia renegociar con la Iglesia Católica el que paguen impuestos. Claro, ¿cuál es la justificación de por qué no pagan impuestos? Porque la Iglesia Católica hace labor social, atiende a niños huérfanos y demás cosas, que no sé si lo hará bien, o no sé si en todos los casos lo hará. Por ejemplo, aquí no creo que atiendan en la catedral, acá del centro, a niños huérfanos, lo que den de comer a los pobres. Quizás lo harán otras parroquias. Habría que ver quizás qué parroquias hacen eso. Y las que no lo hacen, las que no hacen ayuda social, pues creo que no tiene mucho sentido eximirles de impuestos. Creo, es mi idea, porque se supone que todos tenemos que pagar impuestos, ¿no? Bueno, pero ahí está, pero esa es la realidad. También el Comité de la Cruz Roja Internacional, que tiene su sede en La Paz, no paga impuestos tampoco, por cierto. O sea, habría que ver eso. No sé si ¿qué hace la Cruz Roja Internacional en Bolivia cuando no hay guerras? Ya, la última guerra, ¿hace cuánto ha sido la guerra de Bolivia? La última guerra. ¿Cuál ha sido la última guerra de Bolivia? 1932. Al Chaco.
Ya terminó en 1935. Ya van a ser 100 años que no tenemos guerra, 90 años, ¿no? Pero le digo, la Cruz Roja Internacional ayuda o puede ayudar, que no sé si lo hace en Bolivia, en, por ejemplo, rescates, ¿ya? Creo que no lo hace en Bolivia, no sé, solamente el Sahara y todo eso, ¿no? Si no es así, si la Cruz Roja no está activa, no tiene sentido de eximirles de impuestos, ¿no? Pero bueno, desconozco eso, tal vez me equivoco. Yo tenía la prima que estuvo hace unos años y creo que lo prepara como metodología muy entonces ¿Sí? Bueno, si lo hace, bien. Para mí está bien que estén eximidos de impuestos, ¿no? Que haya una labor social de ayuda, porque además el Estado no les paga un salario. Entonces, principalmente está compuesto por voluntarios, en muchos casos. Bien. Hasta aquí alguna pregunta, chicos, chicas. Estos son los sujetos del derecho internacional. ¿Tienen hambre ya? ¿Sí? ¿En serio? Bueno. Por último, esto vamos a ver, las transnacionales, otros sujetos de derecho internacional. Otro de los sujetos son las empresas transnacionales. Esto es algo que podría, hace 100 años, hubiésemos preguntado si una empresa podría ser un sujeto de derecho internacional, cualquier experto de la época hubiera escandalizado, ¿no? Pero ¿por qué las empresas transnacionales son sujetos de derecho internacional hoy por hoy? Bueno, puede haber varias explicaciones. Una de ellas puede ser por el desarrollo propio del capitalismo, ¿no? El capitalismo se ha globalizado y por lo tanto la riqueza ha tendido a concentrarse en pocas manos, lo del tema, ¿no? Que son los propietarios de las grandes empresas. Y entonces esa riqueza, bueno, concentrada en esas determinadas empresas, les da a esas empresas poder económico, ¿no? Un poder económico muy grande. Hay empresas transnacionales que tienen mucho más dinero, muchas más ganancias que un Estado, ¿no? Por ejemplo, Facebook. ¿Quién es el dueño de Facebook? Zuckerberg. Zuckerberg tiene mucha más plata que todo el Estado boliviano. Una sola persona tiene más ingresos, muchos más ingresos, que todo un Estado. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece bien? Elon Musk, ¿no? Debe tener unas, por lo que he visto, hay una revista Forbes en Estados Unidos que publica cada año cuál es el dinero que tiene cada empresario, ¿no? Elon Musk llegó a ser el primero el año pasado. Tenía 80.000 millones de dólares, 86.000 millones de dólares. Bolivia, ¿cuánto tiene ahora sus reservas internacionales? 50 millones. Una persona tiene muchísimo más dinero que un Estado. Eso le da poder económico. Y al final, en el capitalismo, manda quien tiene poder económico. Así de simple. Entonces, las empresas transnacionales, ya desde el siglo XX, ¿sí? Comenzaron a operar en todo el mundo. De hecho, una empresa transnacional nos llevó a esa guerra de la que hablábamos un rato, la guerra del Chaco, que era la famosa Standard Oil. Eso, muy bien. Standard Oil. Esa empresa de capitales norteamericanos, lo que hizo fue decirle al Paraguay: contigo voy a firmar el tratado o el contrato para exportar el petróleo con Bolivia. Ese es el problema. Los paraguayos dicen: no, con nosotros tienes que firmar el contrato. No, con nosotros porque ese es nuestro territorio.
Nunca antes, durante el siglo XIX ni el siglo XX, hubo ese problema territorial entre Bolivia y Paraguay. Fue por el tema del petróleo que fuimos a la guerra, ¿no? Porque Paraguay tanto ambicionaba el petróleo como Bolivia, pues obviamente, ¿no? Entonces, las empresas transnacionales como Standard Oil tienen ese poder y esta, que es lo que hizo, firmó contratos con los dos países y terminó desviando petróleo a la Argentina, motivo por el cual Bolivia le rescindió el contrato. Nuestro petróleo lo desvió a la Argentina sin que nadie se enterase. Después de 2 o 3 años se han enterado. Por eso es que Bolivia le rescinde el contrato al Standard Oil. Y por esa razón van los paraguayos y dicen, no, creo que este petróleo es para ustedes también, entonces con ustedes haremos el contrato. Ya se dónde comienza la guerra. Entonces, ahí vemos, ¿no? Bolivia ha tenido varios contratos con empresas transnacionales. Lo que pasa es que estas empresas transnacionales de alguna manera se quejaban, ¿no? En el siglo XX de que entraba otro gobierno y les podían nacionalizar la empresa y quedarse, es decir, adueñarse el Estado de esa empresa. Entonces, ¿qué hicieron estas empresas? Fueron a quejarse a sus gobiernos de sus países de origen, que son países potencias, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Todos estos países. Entonces, ¿qué hicieron estos países? Les dijeron a los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, tú quieres inversiones, tienes que respetar el contrato, pero además vas a suscribir conmigo, eso vamos a ver cuando veamos el tema 9, creo que está, los tratados bilaterales de inversiones, TBIs, entre los países subdesarrollados y los países desarrollados han suscrito tratados bilaterales de inversiones, donde el Estado desarrollado protege a sus inversionistas contra cualquier acción de los Estados subdesarrollados quieran tomar, por ejemplo, nacionalizar sin pagar ninguna indemnización a las empresas transnacionales. Y bajo este tratado bilateral de inversión se suscriben los contratos entre empresas transnacionales y los estados. Entonces, este contrato está protegido por un tratado bilateral de inversiones. En otras palabras, el Estado potencia desarrollado le dice al subdesarrollado: ¿quieres afectar a mi empresa? Te las vas a ver conmigo. Y nos vamos a ver, claro, en tribunales internacionales o en arbitrajes internacionales, ¿no? Entonces, yo voy a defender a mis empresas, aunque sean privadas, pero son de la nacionalidad de mi país, las voy a proteger, y tú como Estado receptor de la inversión no puedes ir en contra de mis empresas transnacionales. ¿Sí? ¿Entiendes? Se llaman transnacionales porque son empresas que trascienden los límites de la nación, es decir, de un solo territorio. Están en el mundo, ¿no? Hablábamos de la Coca-Cola, que es el mayor exponente de las empresas transnacionales, la más famosa, ¿no? En todo lado conocen la Coca-Cola. Pero hay transnacionales de todo tipo, ¿no? Del tipo de petróleo, exportadores de recursos naturales, de petróleo, de energía eólica, transnacionales de, qué sé yo, de gaseosas, bebidas, de alimentos, de todo. Hay empresas transnacionales. Y están ahí no en nuestros mercados. Los productos que compramos en muchos casos son de empresas transnacionales. Esa es la realidad. ¿Ok? ¿Se entiende? Y entonces, las empresas pueden suscribir contratos y obligar a los estados a cumplir. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en el tema 9 con, digamos, más extensión. ¿Listo? Preguntas, chicos, chicas, hasta aquí. Entonces, los sujetos del derecho internacional público son variados, como podrán ver, ¿no? Son
destinatarios de las normas internacionales, pero en algunos casos, como el de los estados, las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales pueden crear normas internacionales. ¿Real? Bien. ¿Qué dice? Bien, la próxima clase acabamos el tema y ya luego hacemos la práctica. ¿Alguien tiene? No voy a traer mi borrador. Papel higiénico, ¿qué es la bota? ¿Sara? Por favor, ahí, gracias. Bueno, váyanse a almorzar.